Hola, qué alegría volver a encontrarnos una vez más para estudiar la palabra de Dios juntos, con este propósito hermoso de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida en relación a nuestra salvación. Hoy vamos a continuar analizando lo que iniciamos en esta semana. Este tema tan importante sobre el mensaje de los tres ángeles. Pero antes de hacerlo, quiero invitarlo a orar y pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Vamos a orar juntos. Querido Padre que moras en los cielos, una vez más queremos agradecerte por reencontrarnos y poder abrir tu palabra para conocer tu voluntad, y pedimos discernimiento para entender tus pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. La vida es comunicación. Las células se intercomunican por señales químicas y eléctricas. Las plantas se hablan por medio de sustancias químicas que exhalan en el aire. Los animales, con sus sonidos, sus posturas y movimientos, también se comunican entre sí. Y nosotros los seres humanos necesitamos hablar, escuchar, conversar. Hoy en la era de los smartphones, tal vez más que nunca nuestra vida cotidiana depende de la comunicación, ¿verdad? Vivimos en una época conocida como la era de la información. Constantemente estamos recibiendo información. Pero ¿qué utilidad proporciona la información si no se transmite, verdad? ¿Y qué decir sobre la tarea de encontrar la información adecuada, la información verdadera, en medio de tantas mentiras que se publican? Seguramente usted ya habrá encontrado o habrá sido víctima con alguna de esas falsas noticias que se generan en las redes. Y frente a toda esa falta de información, yo quiero decirles que el libro de Apocalipsis nos informa desde el comienzo. ¿Y qué nos informa? En primer lugar, nos dice que este libro está dentro de la intención divina de hacernos conocer la información que Él desea compartir con nosotros. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La intención del Apocalipsis es darnos a conocer, Dios darse a conocer con una información verdadera. Apocalipsis 1:3 dice que los que leen, ¿sí? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. La segunda cosa, de manera que Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, y en segundo lugar recibimos bendiciones no solo al leer y oír su palabra, sino también cuando guardamos las cosas que están escritas. Y entre las cosas que están escritas, mis amigos, se encuentran los mensajes de los tres ángeles del capítulo 14 que ayer habíamos iniciado a estudiar. Y estos mensajes vienen para responder a problemas actuales y guiarnos hacia la única esperanza que podemos apegarnos en este tiempo. Si hacemos una comparación con lo que está disponible en algunas redes y servicios de streaming, estos son mensajes que realmente necesitamos escuchar. Ahora, ¿cuáles son entonces estos tres mensajes? El primero comienza con las siguientes palabras en Apocalipsis 14, versículo 6, que dice: Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí habla de un ángel, que significa un mensajero. Aunque los ángeles son seres sobrenaturales de otras partes del cosmos y hayan venido con frecuencia a traer mensajes e información para transmitir las verdades del cielo para el ser humano, nosotros también encontramos que en la Biblia este término se aplica a seres humanos como mensajeros. Es posible que el caso más obvio sea el de Juan el Bautista, allí en Mateo 11, versículos 9 y 10. Jesús mismo, después de hacer una rápida descripción de Juan y llamarlo no solo profeta, sino mucho más que un profeta, citó el Antiguo Testamento, especialmente Malaquías 3:1. Y él dijo: pero, ¿qué saliste a ver
refiriéndose a Juan, ¿a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él citó el Antiguo Testamento y siguió diciendo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. ¿Escuchó bien? Jesús aplica en ese texto la palabra mensajero a Juan. O sea que Juan aquí es el mensajero, es el ángel que tiene un mensaje del cielo para los seres humanos. Entonces, cuando se hace referencia a estos seres sobrenaturales, que la mayoría de sus apariciones traen mensajes del cielo a la tierra, también la palabra ángel se aplica a los seres humanos que son los ángeles, o sea, los mensajeros de Dios que tienen que entregar un mensaje al mundo. Y en el caso del primer ángel, dada la naturaleza simbólica del libro, del Apocalipsis, y el contexto que sigue, es de una predicación al mundo. El ángel hace una referencia clara a mensajeros humanos que tienen que entregar un mensaje del cielo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A través de toda la Biblia podemos ver que Dios usa a las personas para dar al mundo su mensaje. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús habló a sus discípulos allí en Mateo 28, 19. Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras no estaban dirigidas a los ángeles, sino a sus discípulos, que eran los apóstoles que seguían a Jesús. Los seres humanos son los que tienen que anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús les pidió a sus discípulos que vayan. De la misma forma, son las personas las que anuncian el mensaje de los tres ángeles, que son en realidad una especie de convención que está contextualizada para los últimos días. Además, el texto dice que Juan vio a otro ángel. Esto nos hace entender que habían venido otros ángeles antes. El libro de Apocalipsis abarca la historia de la iglesia desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. A lo largo de ese tiempo, por más que muchos mensajeros angelicales hicieron apariciones en la historia cristiana, tal como nos revela, por ejemplo, Hechos 12, versículo 7, la difusión del Evangelio alrededor del mundo se realizó en verdad exclusivamente por agentes humanos que fueron los instrumentos que el Espíritu Santo usó para transmitir el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué tienen que decir esos ángeles mensajeros humanos? ¿Qué es tan importante que puede darnos esperanza a pesar de vivir en este mundo cada vez más desastroso, catastrófico? Bueno, es un mensaje que habla del Evangelio eterno para ser predicado a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje especial. Sabemos que el Evangelio es buena noticia, eso es lo que significa la palabra. Pero ¿qué quiere decir especialmente la Biblia con ese término? Un gran ejemplo puede encontrarse en Mateo 11:5, mencionando a Juan el Bautista, el profeta que ayudó a anunciar la venida de Jesús. Él había sido encarcelado y todo indicaba que no iba a salir de allí vivo. Estando en la cárcel comenzó a preguntarse acerca de Jesús, a tener sus dudas sobre él. Cuando mandó a preguntar a Cristo si él realmente era el que había de venir, Mateo 11:3, o sea, si era el Mesías, Cristo le dijo lo siguiente, o le dio la siguiente respuesta, y le dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los versículos 4 y 5 mencionan eso. Jesús destaca que el Evangelio estaba siendo predicado a los pobres. La buena noticia está llena de esperanza, es sobre Jesucristo y su venida a la tierra. El Evangelio es la buena noticia de lo que Jesucristo hizo por todas las personas del mundo. ¿Pero qué hizo? Mis amigos, si hubo un tiempo en que todos necesitan una buena noticia, ese tiempo es ahora, ¿verdad? Estamos esperando una buena noticia.
Entonces, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? El Evangelio eterno, que es el primer mensaje angélico que mencionamos aquí. El mensaje del primer ángel comienza con esta buena noticia. Tiene que ver con una noticia de carácter eterno, que tiene que ver con el Evangelio. Por más que la palabra Evangelio aparece con frecuencia en la Biblia, esa es la única vez que está acompañado por el adjetivo eterno. Juan usa en otros lugares junto a la palabra vida, o sea, hace referencia a la vida eterna que podemos tener en Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47, él dice allí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el Evangelio es eterno porque fue expresado por ese Dios eterno, ¿verdad? Nace de ese Dios eterno. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ver con la esperanza de vida. Fue elaborado antes del inicio del mundo. Pablo lo expresa en estas palabras magníficamente en Efesios 1, 3 y 4, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, amigos, fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el ser humano, ya el plan de Dios era que todos tuviéramos salvación en Cristo. Ahora, eso no es predestinación. La idea de que Dios elige a algunos para la salvación y a otros para la perdición, no es así. Sino todos los seres humanos fuimos destinados a la salvación, pero tenemos la opción de elegir si queremos o no. Tenemos la opción de aceptarla o no. El plan de Dios sí, que todo el mundo tuviera la oportunidad de tener vida eterna en el Hijo. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿por qué morir por todos si los planes eran que todo ser humano se salvara, aunque no todos en realidad lo sean? Ahora miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez más, ¿por qué cargar el pecado de todos nosotros si la intención no fuera perdonarnos a todos nosotros? A pesar de que no todos se apropian de ese ofrecimiento que es la gracia divina, el regalo de la salvación, esto no lo limita. Así como la existencia de personas que mueren de hambre en medio de un rico mercado no es indicio de que no haya comida suficiente. Apreciados, toda la Biblia apunta al hecho de que fuimos creados originalmente para la vida eterna. Usted no es una casualidad. Usted está aquí por voluntad divina. Desde el principio era el plan que usted viva para siempre. Sin embargo, antes de crear este mundo, Dios sabía lo que iba a acontecer. Sabía que la humanidad caería y Él así elaboró el plan capaz de llevar salvación a todos, a cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio eterno. En la Biblia encontramos la mayor demostración del amor que Dios podría darle a los seres humanos. Jesús, sí, mi querido, Jesús asumió la culpa de nuestros pecados para que pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Y para guiarnos en el camino de la salvación, Dios nos dio el Evangelio, la palabra. Jesús, los profetas y los apóstoles señalan la dirección correcta para conectarnos con Dios. Apreciados, este es el momento de su entrega. No puedo mencionarle lo que enseña la Biblia sin hacerle un llamado para que tome una decisión en esta noche. Saben, mis apreciados, oír lo que Dios dejó revelado no es suficiente. Usted necesita dar un paso más. Necesita aceptar y decidir vivir de acuerdo con lo que Dios le está mostrando en su palabra. Muchas personas se arrepienten
de no haber tomado una decisión antes en sus vidas. Hay otros que terminaron tristemente su historia sin haberse entregado al Señor. Esa entrega significa un cambio en el rumbo de su vida, lo que la Biblia llama la conversión. Hay una necesidad de comenzar un nuevo camino. Por lo tanto, Dios espera que usted acepte esa salvación que Él le ofrece en Cristo Jesús. Este es el momento de tomar su decisión. Es el momento de decirle a Dios qué hará con este mensaje precioso que Dios le está entregando. Todos los días este mensaje está delante de nosotros a través de su palabra. Apreciado, me gustaría invitarlo a que se acerque a esa persona que lo invitó y que le haga saber su decisión. Si usted vino solo, acérquese a alguien o a alguna de las personas que están en la iglesia o en su grupo pequeño. O incluso si usted está solo en su hogar, en su computadora, en su tablet o en su teléfono, póngase de pie y tome allí su decisión y exprésele a Dios su deseo de recibir a Jesús, de entregarle su vida y aceptarlo como Salvador, aceptar este mensaje precioso de este Evangelio eterno. Tal vez usted esté pensando, Dios sabe mi decisión, pastor. No necesito expresar nada, ni pasar al frente, ni ponerme en pie. Es verdad, Dios sabe lo que hay en su corazón. Pero pasar y actuar no es para decirle a Dios lo que usted decidió, sino para confirmárselo a usted mismo. ¿Saben? Cuando pensamos y actuamos, nuestra mente afirma esa decisión. Qué alegría saber que has tomado una buena decisión al aceptar a Jesús. Y quiero invitarte a orar juntos por esta linda decisión que tomás. Querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias por este momento que estamos compartiendo con los amigos y mediante tu palabra. Alabo, Señor, por las decisiones lindas que están tomando en sus vidas y las entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente en tu vida y nos encontramos en nuestro próximo video.